Creepypastas para tener de fondo mientras te llevas un oso de peluche que dice buenas noches con la voz de tu ex. Diablos, no pensé que el título sería tan deprimente. XD. Bueno, me dejo de proyectar, y, corre vídeo. Compré un osito de peluche de segunda mano. Ahora mi bebé ya no es mi bebé. No estoy segura de cómo contarlo, pero si están leyendo esto, probablemente piensen que estoy loca. O exhausta. O ambas cosas. Tal vez tengan razón. Pero necesito contarlo. Necesito que alguien, en algún lado, sepa qué pasó. Porque si algo le sucede a Noah, quiero que el mundo entienda que intenté detenerlo. Que luché. Que grité. Que rogué. Y que nada funcionó. No soy escritora. Soy Sarah Mitchell, tengo 28 años, trabajo como asistente dental, y soy madre soltera de un niño de 11 meses que hasta hace 3 semanas dormía toda la noche, baboseaba mis selfies y me llamaba mamá con esa vocecita que derretía mi corazón cada mañana. Ahora, cuando dice mamá, suena como si 1000 voces lo repitieran desde el fondo de un pozo. Esto no es ficción. Es mi vida. Y si terminan esta historia, les juro por todo lo que me queda sagrado, nunca volverán a mirar un juguete viejo sin sentir un escalofrío en la nuca. Día 1, solo un peluche. Lo compré en segundas oportunidades, esa tiendita de barrio que huele a naftalina, polvo y recuerdos que nadie quiere. Estaba en una caja llena de juguetes rotos, con una etiqueta amarillenta que decía: $5, excelente estado. Era un osito de felpa marrón, con un chaleco de lana roja desteñida y unos ojos de botón negros que parecían seguirte. No como esos peluches lindos de catálogo. Como si supieran demasiado. La etiqueta cosida en su espalda decía: Mr. Snuggles. Sí, cursi. Ridículo, incluso. Pero cuando se lo puse en los bracitos a Noah, su carita se iluminó. Se abrazó a él como si lo conociera de toda la vida. No lo soltó ni para bañarse. Ni para comer. Ni para dormir. Mi hermana me dijo por teléfono: qué bonito, Sara. Como los juguetes de antes. Hechos con amor. Yo no sé si fue hecho con amor. Pero desde esa noche, algo cambió en la habitación. En el aire. En la forma en que Noah respiraba cuando dormía. Más lento. Más profundo. Como si alguien lo estuviera vigilando. Día 3, no estaba ahí. Me levanté a las 3 a.m. porque Noah lloraba. Entré, lo cargué, lo mecí contra mi pecho. Volvió a dormirse rápido, como siempre. Cuando lo acosté de nuevo, noté algo raro. Mr. Snuggles no estaba en la cuna. Estaba sentado en la sillita de madera junto a la ventana. Perfectamente erguido. Mirando hacia la cuna. Como un centinela. Como un guardia. Revisé mentalmente. Lo había dejado junto a su almohada. Lo recordaba con claridad. Incluso lo acomodé para que no le rozara la cara. Pensé que tal vez me había equivocado. Que el sueño me jugaba bromas. Pero saqué el celular. Tomé una foto. Solo por si acaso. Porque algo en mi instinto gritaba: guarda prueba. No subí la foto a ningún lado. Todavía no. Pero la tengo. Y cada vez que la veo, siento que ese osito me devuelve la mirada. Con intención. Día 7, la cámara no miente. Instalé una cámara de seguridad en su cuarto. Una de esas para bebés, con visión nocturna y micrófono. Quería asegurarme de que no se quitara las cobijas. Eso era todo. Hasta que revisé el vídeo de la madrugada del martes. A las 2:17 a.m., Mr. Snuggles se mueve. No cae. No rueda. No lo empuja el viento. Se levanta. Con movimientos lentos, articulados, como si tuviera huesos bajo la felpa. Se baja de la cuna, arrastrando ligeramente la pata trasera, y camina, por Dios, hasta la sillita junto a la ventana. Se sienta. Cruza las patitas. Luego, gira la cabeza. Hacia la cama. Hacia la cámara. Y empieza a cantar.
Una nana. En voz baja, metálica, como un disco rayado. Duérmete niño, duérmete ya. Apagué el vídeo. Me senté en el piso del baño, con la espalda contra la puerta, y vomité hasta que solo salió bilis. Lloré sin hacer ruido, mordiéndome el puño para no despertar a Noah. Porque lo peor no era el osito cantando. Lo peor era que, en el vídeo, mientras él cantaba, Noah sonreía en sueños. Día 12, él habla con alguien. Noah empezó a decir cosas. Cosas que un bebé de 11 meses no debería decir. Mr. Snuggles dice que la luna nos ve. Mr. Snuggles dice que no abras la puerta cuando llueve. Y ayer fue cuando sentí que el mundo se me derrumbaba. Estaba dándole de comer, sentado en su sillita alta, cuando de repente me miró con esos ojos grandes, oscuros, demasiado conscientes, y dijo, claro, pausado, como si repitiera un mensaje grabado. Mamá, Mr. Snuggles dice que papá no volverá. Mi ex se fue hace 8 meses. Noah tenía 3 meses. Nunca le he hablado de él. Ni una palabra. Ni una foto. Nada. Corrí a su cuarto. Agarré al osito por el cuello, con dedos temblorosos, y lo arrojé al armario. Cerré la puerta. La trabé con llave. Me quedé parada frente a ella, respirando como si hubiera corrido una maratón. Esa noche, la cámara captó cómo la puerta del armario se abría sola. Lentamente. Sin ruido. Y cómo Mr. Snuggles salía, arrastrándose sobre su panza, hasta la cuna. Cantó toda la noche. Noah durmió como un ángel. Día 18, lo que viene. Hoy encontré un dibujo hecho por Noah. Él no sabe dibujar figuras. Solo garabatea. Pero este era distinto. Un osito. Reconocí el chaleco rojo. Y detrás, una sombra larga, con muchas piernas, como una araña gigante, abrazándolo desde atrás. Arriba, escrito con crayón rojo, con letras torcidas pero legibles. Ellos vienen cuando Snuggles termina. Llamé a un sacerdote. No soy religiosa, pero estaba desesperada. Vino, bendijo la casa, roció agua bendita sobre el osito. Mr. Snuggles sonrió. Literalmente. Sus costuras se estiraron hacia arriba, formando una sonrisa torcida, malévola. Sus ojos de botón brillaron un instante, como si reflejaran una luz que no existía en la habitación. El sacerdote palideció. Retrocedió hasta tropezar con la mesa. Salió corriendo. No quiso cobrar. Ni siquiera quiso mirarme a los ojos cuando se fue. Anoche, Noah se despertó gritando. Pero no era un grito de miedo. Era de emoción. Mamá. Mr. Snuggles trajo amigos. Miré hacia la puerta de su cuarto. Había sombras moviéndose. Pequeñas. Muchas. Con ojos brillantes, como luciérnagas enfermas. Se deslizaban por el suelo, por las paredes, trepando hasta la cuna. Y desde el fondo, una voz metálica, compuesta por cientos de susurros superpuestos, dijo: Está listo. Prepárenlo. Corrí. Cerré la puerta. La empujé con un armario. Me encerré en el baño. Este es el único lugar donde no lo siento. Donde no lo escucho. Última entrada, no lo despiertes. Estoy encerrada en el baño. Tengo el cargador del celular roto. La batería está al 3%. Esto lo estoy grabando con la app de notas de voz. No sé si alguien lo escuchará. No sé si viviré para enviarlo. La puerta del cuarto de Noah está cerrada, pero escucho risas. Risas de niño. Y susurros. Muchos susurros, como si una multitud estuviera reunida alrededor de su cuna, celebrando algo. Mr. Snuggles está frente a la rendija de la puerta del baño. No se mueve. Solo me mira. Sus ojos negros clavados en mí, sin parpadear, sin pestañas, sin alma. Noah dejó de llorar hace horas. Ya no responde cuando lo llamo. La cámara de seguridad sigue transmitiendo. Vi todo.
Lo vi con mis propios ojos, en la pantalla de mi laptop, antes de que la batería muriera. Cómo las sombras entraron. Cómo lo envolvieron en hilos de felpa negra, gruesos, como tentáculos. Cómo Mr. Snuggles, con sus patitas de trapo, le puso una corona hecha de botones en la cabeza. Cómo todas las voces, todas, dijeron al unísono: bienvenido al reino de los juguetes vivientes. Y cómo lo transformaron. Ahora Noah está sentado en su cuna. Con los ojos de cristal. Con una sonrisa bordada en hilo rojo, estirada de oreja a oreja. Y me mira. A través de la cámara. A través de la pared. A través del alma. Y dice, con su vocecita de niño, pero con un eco frío, mecánico, inhumano: mamá, ven a jugar con nosotros. Snuggles dice que ya es tu turno. La puerta del baño empieza a crujir. Algo raspa desde abajo. Como uñas. Como ganchos. Como agujas buscando carne. No llores, Sara. Respira. Si estás leyendo esto, no vayas a una tienda de segunda mano. No compres juguetes viejos. Y sobre todo, no lo despiertes. Él ya sabe que estás mirando. El cuaderno que escribía solo. Hola. Si estás escuchando esto, probablemente ya encontraste uno. O tal vez solo estás curioseando, buscando un escalofrío antes de dormir. Pero déjame advertirte, con toda la seriedad que puedo reunir: si ves un cuaderno negro, sin nombre, sin autor, no lo compres. No lo abras. Y sobre todo, no lo dejes en tu habitación después de medianoche. Porque él escribe por ti. Y una vez que empieza, no puedes detenerlo. No importa cuánto lo intentes. No importa cuánto corras. No importa cuánto ores. Esta es mi historia. La historia de cómo dejé de ser Mateo, y me convertí en su escriba. Recuerdo el sonido de esa primera página al voltearse. Fue un crujido húmedo, lento, como si la hoja estuviera hecha de piel en lugar de papel. Y en ese instante, supe que algo dentro de la habitación había cambiado. El aire se volvió más denso, más frío, como si alguien acabara de entrar sin hacer ruido. Yo me llamo, o mejor dicho, me llamaba, Mateo. Tenía 22 años cuando todo empezó. Estudiaba literatura en la universidad, y tenía esa obsesión típica de los que leen demasiado. Creía que detrás de cada libro viejo, había un secreto. Una historia olvidada. Un alma atrapada entre las páginas, suplicando ser leída. Ese día llovía. No era una lluvia normal, era esa que parece que el cielo está llorando por algo que tú todavía no entiendes, algo que te espera en la esquina, agazapado. Entré al último capítulo, esa librería de viejo en el centro, la que huele a moho, a polvo de siglos, y a recuerdos rotos. La dueña, la señora Elvira, siempre me miraba como si supiera algo que yo no. Como si pudiera ver el futuro escrito en mis ojos. ¿Buscas algo en especial, Mateo?, me preguntó, con esa voz que parecía arrastrar siglos, como si las palabras le costaran salir. Solo curiosear, respondí, fingiendo indiferencia. Y entonces, lo vi. Sobre una estantería baja, casi escondido entre diccionarios rotos y atlas descoloridos, un cuaderno de tapas negras. Absolutamente liso. Sin título. Sin autor. Solo una frase grabada en dorado, desgastada por el tiempo, casi ilegible. Escribe tu nombre, si te atreves. Me reí. Pensé que era una broma gótica, de esas que ponen para vender más a estudiantes como yo, sedientos de misterio barato. Lo abrí. Las primeras páginas estaban en blanco. Hojas gruesas, amarillentas, de esas que crujen como piel vieja cuando las tocas. ¿Cuánto cuesta?, pregunté, con una sonrisa burlancia. La señora Elvira se acercó. Sus dedos, largos y huesudos, temblaban al tomarlo. Sus ojos, hundidos y oscuros, se clavaron en los míos. No lo compres, Mateo. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo?, insistí, divertido. Ella bajó la voz. Tan baja que tuve que inclinarme hacia ella, hasta sentir su aliento frío en mi oído. No lo abras después de medianoche. Y nunca, nunca escribas en él. Él escribe por ti.
Y una vez que empieza, no puedes cerrarlo. Solo puedes esperar. Me reí otra vez. Pagué $2, y me lo llevé bajo la lluvia, como un trofeo. Fue el error más caro de mi vida. Y el más irreversible. Al cerrar la puerta de la librería, escuché un susurro detrás de mí. No venía de la calle, ni del viento. Venía del cuaderno, que llevaba apretado contra mi pecho. Fue tan breve que casi lo atribuí a mi imaginación. Pero juraría que dijo: gracias por traerme a casa. Llegué a mi departamento, mojado hasta los huesos. Dejé el cuaderno sobre mi escritorio, junto a mi laptop y una taza de café frío que olvidé tirar. Me duché, comí algo insípido, vi un par de vídeos sin sentido. Nada fuera de lo normal. Una noche cualquiera. Antes de dormir, con la luz de la lámpara apenas iluminando la habitación, lo abrí de nuevo. Solo por curiosidad. Solo para reírme de mí mismo. Y ahí estaba. Una página escrita. Con mi letra. Exactamente mi letra. Incluso los pequeños garabatos que hago al final de mis oraciones, estaban ahí. Hoy compraste café con leche doble, aunque juraste que dejarías el azúcar. Te tropezaste con la mochila de Carla en el pasillo, pero no te disculpaste. Ella te miró con rencor. Recuérdalo. Me quedé helado. Eso era exactamente lo que había pasado. Hasta el detalle del azúcar. Hasta la mirada de Carla, que duró menos de un segundo, pero que yo sentí como un puñal. Pero, yo no había escrito eso. Cerré el cuaderno de golpe, con tanta fuerza que el sonido retumbó en la habitación vacía. Lo metí en un cajón, y lo empujé hasta el fondo. Me fui a dormir repitiéndome que era una broma, una coincidencia absurda, un sueño raro que mi cerebro inventó. A la mañana siguiente, cuando abrí el cajón con manos temblorosas, había otra página. Anoche soñaste con tu abuela. Le diste un abrazo que nunca le diste en vida. Lloraste. Nadie te vio. Pero el cuaderno sí. Me senté en la cama, temblando. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Porque, sí. Soñé con mi abuela. Y lloré, como un niño pequeño, abrazado a su fantasma. Y nadie más lo sabía. Nadie. En ese momento, escuché una respiración. No era la mía. Era más lenta, más profunda, como si alguien estuviera de pie junto a la cama, observándome. Contuve el aliento. La respiración se detuvo. Pero el frío en la habitación no se fue. Empecé a experimentar. A obsesionarme. Dejaba el cuaderno abierto en mi escritorio cada noche. Cerraba la puerta con llave, doble vuelta. Ponía una cámara de seguridad, la que usaba para grabar mis ensayos, apuntando directamente a él. La luz roja parpadeaba, como un ojo vigilante. Y cada mañana, sin falta, una nueva página. Detalles que solo yo sabía. Pensamientos que ni siquiera había dicho en voz alta, que solo existían en el silencio de mi mente. Piensas que Carla te odia, pero en realidad te tiene miedo. Porque una vez la viste llorar en el baño y fingiste no verla. Tu profesor cree que copiaste el ensayo. No lo hiciste. Pero no te defendiste. Porque te da miedo su voz, esa voz que te recuerda a tu padre. Era como si algo, o alguien, estuviera viviendo dentro de mi cabeza. Leyendo mis pensamientos más oscuros, mis secretos más vergonzosos. Hasta que llegó la primera predicción. La que cambió todo. Mañana, a las 3:17 p.m., el autobús 42 chocará contra un camión de carga en la esquina de Avenida Libertad y San Martín. Morirán 7 personas. Entre ellas, el conductor, que se llama Rubén Márquez. Tú lo verás pasar desde tu ventana. No podrás hacer nada. Me entró un pánico helado, que me paralizó el corazón. Fui a la policía. Les enseñé el cuaderno, con manos temblorosas. Se rieron. Uno me dijo, con una sonrisa burlancia: chico, necesitas dormir más, y dejar de ver películas de terror. Fui a la universidad. Le enseñé a mi profesor de psicología. Me miró con lástima, y me recomendó un terapeuta, alguien que pudiera ayudarme con mis delirios. A las 3:15 p.m., me asomé a la ventana de mi cuarto, con el corazón en la garganta. El autobús 42 pasó lentamente, como un presagio. 2 minutos después, un estruendo que sacudió los cimientos del edificio. Gritos. Humo negro elevándose al cielo. Corrí escaleras abajo, tropezando, sin aliento.
Cuando llegué, ya estaban las ambulancias, las luces rojas girando, la gente gritando. Y en el suelo, entre el caos, vi la placa del conductor, torcida, manchada de sangre. Rubén Márquez. Me desplomé sobre mis rodillas, vomité en la acera. El mundo giraba. No era coincidencia. Era una advertencia. Y yo la había ignorado. Mientras vomitaba, escuché una risa. Suave, distante, como si viniera del interior del cuaderno, que llevaba en mi bolsillo. Una risa que no era humana. Después de eso, dejé de ir a clases. Dejé de ver a mis amigos. Mi mundo se redujo a 4 paredes, y a ese cuaderno que respiraba sobre mi escritorio. Y él, empezó a apuntar más alto. Empezó a jugar conmigo. Tu mejor amigo, Leo, morirá el viernes. Se ahogará en la piscina del club, aunque no sabe nadar y odia el agua. Irás a su funeral. Llorarás, pero no por él. Llorarás porque sabías que iba a pasar, y no lo detuviste. Llamé a Leo esa misma noche. Mi voz era un hilo, apenas audible. No vayas al club el viernes. Por favor. Es importante. No preguntes por qué, solo confía en mí. ¿Qué? ¿Estás loco? Tengo una cita ahí, Mateo. ¿Qué te pasa últimamente? Le conté todo. Le enseñé el cuaderno por videollamada, le leí la página en voz alta. Se rió. Una risa larga, incómoda. Mateo, necesitas ayuda. En serio. Habla con alguien. El viernes, a las 7 p.m., recibí una llamada. Era su hermana. Su voz estaba rota, irreconocible. Mateo, Leo se ahogó. En la piscina. No sabía nadar, no entendemos qué hacía ahí. Dijeron que estaba borracho, pero él nunca bebe. Me derrumbé. Grité hasta quedarme sin voz. El cuaderno tenía razón. Siempre tenía razón. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que el cuaderno me hablaba, con mi propia voz. Que las páginas movían solas, como alas de murciélago. Que una sombra, alta y delgada, se inclinaba sobre mi cama cada noche, escribiendo. Una mañana, encontré esto, escrito en el centro de una página vacía. Sabes que no puedes escapar. Sabes que esto no es casualidad. Esto es propósito. Estás siendo preparado. ¿Para qué? Pronto lo sabrás. Empecé a grabar mis noches. Instalé 3 cámaras. Una en el escritorio, otra en la puerta, y una tercera, apuntando directamente a mi cama. En los vídeos, a las 2:33 am, las páginas movían solas. Lentamente. Con propósito. Y a veces, solo a veces, una mano esquelética, negra como la tinta más densa, salía del cuaderno y escribía. Los dedos eran largos, afilados, como plumas de cuervo. Pero cuando reproducía el vídeo, no había nada. Solo yo, dormido, con una expresión de terror en el rostro. Hasta que una noche, la cámara del escritorio captó algo. Algo que no podía borrar, algo que no podía ignorar. En la grabación, vi cómo la sombra se inclinaba sobre el cuaderno, y mientras escribía, giró lentamente la cabeza hacia la cámara. No tenía ojos, solo 2 huecos negros. Pero sentí, con absoluta certeza, que me estaba mirando a mí. Y entonces, escuché, a través de los altavoces, un susurro que decía: ya te vimos grabando. ¡Qué lindo! Ahora sabemos que estás listo. El ritual está casi completo. La noche que encontré la última página, no pude dormir. El aire estaba cargado, como antes de una tormenta eléctrica. El cuaderno estaba abierto sobre mi pecho, como si lo hubiera colocado allí mientras dormía. Y en el centro, una sola línea. Escrita en rojo. No era tinta. Era sangre. Mi sangre. Lo supe al instante. Tenía mi olor, mi esencia. Mañana morirás. A las 2:44 am te despertarás con frío. Verás al hombre de negro parado junto a tu cama. No grites. No huyas. Él ya está dentro de ti. Rompí a llorar. Grité, pateé, arrojé el cuaderno contra la pared. Lo quemé con una vela. Lo enterré en el parque, bajo un roble viejo. Lo tiré al río, viéndolo flotar como un ataúd en miniatura. Pero cada mañana, sin falta, volvía. Siempre en el mismo lugar. Sobre mi almohada. Siempre abierto. Siempre con la misma página.
La misma sentencia. La noche llegó. La más larga de mi vida. Miré el reloj. 2:43 am. Mi respiración se volvió visible, como en un congelador. Hacía un frío imposible, un frío que venía de dentro. Y entonces... el reloj marcó 2:44. Abrí los ojos, sin querer, como si una mano invisible me hubiera forzado. Y allí estaba. Alto. Negro. Sin rostro, solo una sombra densa con forma humana. Dedos como cuchillos, largos y afilados. Inclinado sobre mí, tan cerca que su aliento helado rozaba mi piel. Quise gritar. Pero no pude. Mi garganta estaba sellada. Quise moverme. Pero no respondía. Era un espectador en mi propio cuerpo. Y entonces... sentí como algo, una presencia densa y antigua, se deslizaba desde las páginas del cuaderno, a través de mis ojos, hacia mi mente. No fue doloroso. Fue aceptación. Como si siempre hubiera estado esperando este momento. Como si yo hubiera escrito todo desde el principio. Cada palabra. Cada muerte. Cada lágrima. Y en ese instante, escuché mi propia voz, pero no salía de mi boca. Salía del cuaderno. Decía: bienvenido a casa, Mateo. Ahora eres parte de la historia. Si estás escuchando esto, probablemente ya tienes el cuaderno. O lo tendrás pronto. Tal vez lo encontraste en una librería, en un mercadillo, o simplemente, apareció en tu mesita de noche esta mañana. No importa dónde lo escondas. Él siempre vuelve. Porque no es un objeto. Es un pacto. Y tú, ya firmaste. Con tu curiosidad. Con tu miedo. Con tu nombre. Puedo escuchar tu respiración ahora. Estás conteniendo el aliento, ¿verdad? Estás pensando si deberías apagar esto, o seguir escuchando. Pero ya es demasiado tarde. Él ya sabe que estás aquí. ¿Ya lo abriste? Escucho el sonido de una página volteándose, lenta, deliberadamente. No eres tú quien la voltea. Es él. Gracias por cuidar el cuaderno hasta hoy. Ahora, soy yo quien escribe. Y tú, serás el próximo. El espejo de la habitación 6. No empecé a tener miedo cuando vi que mi reflejo sonreía sin mí. Empecé a tener miedo cuando me di cuenta de que ya no podía recordar cuál de los dos era yo. No voy a contarte esto como una advertencia. Las advertencias sirven para quienes todavía pueden escapar. Yo ya no puedo. Y si estás escuchando esta grabación, probablemente tú tampoco. Esto no es una historia de terror. Es un registro. Un testimonio grabado en voz baja, entre susurros, en un lugar donde el tiempo ya no significa nada. Lo escribo, o mejor dicho, lo dicto, para que alguien, en algún lado, entienda qué es lo que realmente sucede cuando te dan la llave de la habitación 6. ¿Y por qué nadie vuelve a ser el mismo después? Todo empezó sin dramatismo. Sin música ominosa. Sin relámpagos ni gritos. Solo con el sonido del motor de mi coche fallando, y la lluvia golpeando el parabrisas como si quisiera borrar el camino detrás de mí. Eran casi las 11:30 de la noche. El GPS había dejado de funcionar media hora antes, y el mapa en papel que llevaba en la guantera estaba tan viejo que las carreteras secundarias parecían dibujadas por un niño. No tenía más opción que detenerme en el primer lugar con luz. Y ahí estaba, Motel Las Palmas. No parecía abandonado. Parecía olvidado. Como si el mundo hubiera seguido girando, pero ese lugar se hubiera quedado atrapado en algún año perdido entre los 70 y los 80. Las palmeras de plástico en la entrada estaban inclinadas, no por el viento, sino como si algo las hubiera empujado desde dentro del suelo. Entré. El aire dentro del recibidor era denso, como si no circulara desde hacía décadas. Olía a cera vieja, a café frío, y a algo más, algo dulce, casi floral, pero con un regusto metálico, como sangre seca. Detrás del mostrador, una mujer. No me saludó. No sonrió. Ni siquiera levantó la vista del libro que tenía frente a ella. Sus dedos, largos y pálidos, acariciaban las páginas con una lentitud ritual, como si cada hoja contuviera un nombre que no debía pronunciar. Extendió la mano sin mirarme. Entre sus dedos, una llave.
De metal pesado, frío, con un número grabado en relieve. 6. Es la única disponible, dijo, con una voz que no parecía salir de su garganta, sino del propio mostrador, como si las palabras estuvieran impresas en la madera y ella solo las leyera en voz alta. Quise preguntar si había otra. Pero algo en su tono, en la forma en que sus ojos permanecían fijos en el libro, me hizo tragar la pregunta. Tomé la llave. Pesaba más de lo que debería. Como si no fuera solo metal, sino también memoria. O culpa. La puerta de la habitación crujió al abrirse, un sonido largo, húmedo, como un suspiro de alivio, o de advertencia. El olor que me recibió era el mismo del recibidor, pero más intenso. Humedad. Madera podrida. Y ese aroma dulce, ahora inconfundible. Gardenias marchitas. Mi abuela las cultivaba. Las ponía en jarrones junto a las ventanas. Decía que espantaban los malos espíritus. ¡Qué ironía! La habitación era simple. Cama doble con sábanas grises. Mesa de noche con una lámpara de pie cuya bombilla parpadeó 2 veces antes de encenderse del todo. Y frente a la cama, ocupando toda la pared. Un espejo. No era decorativo. Era una presencia. Un marco de madera oscura, tallado con figuras que al principio parecían hojas, pero al mirarlas fijamente, se convertían en rostros. Labios abiertos. Ojos hundidos. Manos estiradas, como si intentaran salir de la madera. Me acerqué. Mi reflejo apareció. Pelo mojado, ropa empapada, ojeras marcadas. Estaba cansado. Exhausto. Pero entonces, noté algo. Mis ojos en el espejo no estaban cansados. Estaban alerta. Y por un instante, apenas un parpadeo, mis labios en el reflejo se curvaron hacia arriba. No fue una sonrisa completa. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible. Como si alguien dentro del cristal acabara de reconocerme. Froté mis ojos. Cuando volví a mirar, todo estaba normal. Mi reflejo me devolvía una mirada agotada, idéntica a la mía. Demasiadas horas de manejo, me dije. Demasiado estrés. Dejé la mochila, me quité los zapatos, y me tiré en la cama. Apagué la luz. El espejo quedó en la oscuridad, pero sentí, con una certeza que no pude explicar, que seguía mirándome. No con malicia. Con paciencia. Como si supiera que tenía todo el tiempo del mundo. Me despertó un sonido. 3 golpes suaves pero rítmicos. Toc. 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 No venía de la puerta. Venía del espejo. Encendí la lámpara. Mi reflejo apareció de inmediato. Despeinado, con los ojos aún entrecerrados, parpadeando conmigo. Nada parecía fuera de lugar. Pero mientras me lavaba la cara en el pequeño baño, lo noté. Moví mi mano derecha. En el espejo, la misma mano se movió, un instante después. No fue mucho. Una fracción de segundo. Pero suficiente para que mi corazón diera un salto. Probé de nuevo. Levanté la ceja izquierda. En el reflejo, la ceja subió, después. Como si el espejo tuviera un retraso deliberado. Como si algo dentro de él estuviera procesando mis movimientos antes de imitarlos. Me reí. Una risa nerviosa, forzada, que sonó eca en la habitación vacía. Estoy paranoico, dije en voz alta, como si alguien pudiera escucharme y tranquilizarme. Pero cuando levanté la vista, mi reflejo no me imitó. Se quedó quieto. Y en sus ojos, había algo que no reconocí. Una chispa de diversión. De anticipación. Retrocedí. El reflejo retrocedió conmigo. Perfectamente sincronizado. Como si nada hubiera pasado. Fue mi imaginación, me repetí. Pero ya no podía dejar de mirar el espejo. Ya no podía dejar de sentir que me observaban. Al día siguiente, el coche seguía muerto. El mecánico del pueblo, un hombre de pocas palabras y manos grasientas, dijo que necesitaría al menos 24 horas para conseguir la pieza. Volví al motel. La mujer del mostrador no pareció sorprendida. Claro, dijo, entregándome otra llave idéntica, con el mismo número 6. La habitación 6 es la única disponible. Esta vez, su tono no fue neutral. Fue una advertencia disfrazada de rutina. Esa noche, decidí no dormir. Me senté en la cama con mi laptop, revisando correos, fingiendo normalidad. El espejo estaba frente a mí, reflejando la escena. Yo, la pantalla, la lámpara.
Y entonces lo vi. Mi reflejo no estaba mirando la pantalla. Estaba mirándome a mí. Directamente a los ojos. Y sonreía. Una sonrisa amplia, antinatural, que le estiraba los labios hasta casi las orejas. Dejé de teclear. El reflejo no dejó de sonreír. Me levanté lentamente. El reflejo no se movió. Siguió allí, de pie junto al escritorio, sonriendo, observándome. Di un paso hacia el espejo. Mi reflejo dio un paso, pero hacia el interior del espejo, alejándose de mí, como si caminara en un mundo paralelo. ¿Qué eres?, susurré, con la garganta seca. Mi reflejo levantó un dedo y lo puso sobre sus labios, pidiéndome silencio. Corrí a encender todas las luces de la habitación. Parpadeé. Cuando abrí los ojos, mi reflejo estaba sentado en la cama, imitándome perfectamente, como si nunca se hubiera movido. Pero yo sabía la verdad. Y él también lo sabía. A la mañana siguiente, con la luz del sol entrando por la ventana, el espejo parecía inofensivo. Solo un espejo viejo, con un marco extraño. Me acerqué. Toqué el marco con la yema de los dedos. Estaba helado. Tan frío que me quemó la piel. Las tallas, esas caras gritando, ahora eran más nítidas, más profundas, como si durante la noche alguien las hubiera esculpido con más detalle. Pasé un dedo por la superficie del cristal. Vibró. Levemente, casi imperceptiblemente, como si no fuera vidrio, sino una lámina de agua estancada. Fui directo a recepción. Necesito otra habitación, dije, con voz firme. La mujer me miró. Por primera vez, sus ojos se encontraron con los míos. Estaban vacíos. Como los ojos de un maniquí. La habitación 6 es la única disponible, repitió, palabra por palabra, como un disco rayado. No me importa. Pago lo que sea. Solo quiero otra habitación. Ella no respondió. Bajó la vista, y volvió a su libro de contabilidad, como si yo ya no existiera. Regresé a la habitación. El espejo parecía más grande. Había crecido. Ahora ocupaba toda la pared, desde el techo hasta el suelo. Me acerqué. En el reflejo, no estaba yo. Estaba la habitación, vacía. La cama hecha, la mochila sobre la silla, la lámpara encendida, pero sin nadie dentro. Escuché un golpe. Fuerte. Desde dentro del espejo. Luego, una voz. Mi voz. Pero distorsionada, como si viniera desde el fondo de un pozo. Déjame salir. Retrocedí hasta chocar con la puerta. Giré la manija. No se movía. Estaba trabada. Desde dentro. Esa noche no apagué la luz. Dormí con la lámpara encendida, sentado en la cama, con la espalda contra la pared, mirando fijamente el espejo. A las 2:33 am, el sonido volvió. Toc, toc, toc. Más fuerte. Más insistente. Abrí los ojos. Mi reflejo no estaba en la cama. Estaba de pie, pegado al cristal, con la palma de la mano apoyada contra el vidrio. Su respiración empañaba el espejo desde dentro, formando un círculo de vapor que se expandía lentamente. Yo seguía en la cama, inmóvil, paralizado por el terror. Mi reflejo sonrió. Luego, con lentitud deliberada, movió los labios. Solo tienes que dejarme pasar. No, grité, con una voz que apenas reconocí. ¿Qué eres? Su sonrisa se ensanchó, hasta que sus dientes parecieron demasiado grandes, demasiado afilados. Soy lo que siempre estuvo al otro lado. Cada espejo es una puerta. Tú me miraste demasiado. Ahora es mi turno. El cristal empezó a agrietarse. No con un sonido fuerte, sino con un crujido suave, como el de huesos rompiéndose bajo presión. Las grietas se extendieron desde el centro, formando una telaraña que cubría todo el espejo. Intenté correr. Mis piernas no respondieron. Era como si raíces invisibles me sujetaran al suelo, arrastrándome hacia el espejo. Dentro del cristal, vi mi habitación. Normal. Ordenada. Con la cama, la mochila, la lámpara, pero sin mí. Era como ver una fotografía de mi vida, sin mi presencia. Te verás mejor desde aquí, susurró mi reflejo, con una voz que ahora sonaba como un coro de cientos de personas hablando al unísono. El cristal se rompió. No hubo explosión. No hubo ruido. Solo un silencio absoluto, y luego, una succión.
Como si el espejo se hubiera convertido en un agujero negro, y yo fuera una hoja arrastrada por el viento. Caí. No hacia adelante, sino hacia adentro. Hacia un frío que me quemó los pulmones, hacia una oscuridad que olía a tierra mojada y flores podridas. Ahora estoy aquí. Donde sea que aquí sea. Escribo esto en un cuaderno que encontré tirado en el suelo, junto a otros objetos perdidos. Una llave oxidada, un reloj detenido a las 2:44, una fotografía borrosa de alguien que no reconozco. Del otro lado del cristal, lo veo. A él. Usando mi ropa. Manejando mi coche. Sonriendo con mi cara. A veces se detiene frente al espejo, me mira, y sonríe. Una sonrisa que ya no es mía. Es suya. Él vive mi vida. Va a mi trabajo. Habla con mis amigos. Abraza a mi madre. Y cada noche, antes de dormir, se asoma al espejo, y me saluda con la mano, como si yo fuera el monstruo, y él, el hombre normal. Si alguna vez te hospedas en un motel barato, y te dan la llave de la habitación 6, no entres. Si ya estás dentro, no mires el espejo. Y si ya lo miraste, no respondas. No importa cuánto te llame. No importa cuánto te prometa. Porque no es tu reflejo. Es alguien que lleva siglos esperando su turno. Y ahora, está esperando el tuyo. El zoológico de peluche. Transcripción de grabaciones de audio recuperadas de una grabadora infantil rosa, modelo My First Recorder, encontrada en el cuarto de Leo Mitchell, 9 años. Última entrada fechada 3 de octubre. La policía no halló rastro del niño ni de su madre. Los juguetes desaparecieron. Solo quedó esto. Grabación 1, mamá, los peluches se mueven. 12 de septiembre, 9:03 p.m. Hola. Soy Leo. Hoy es mi cumpleaños, y mamá me compró el juego del zoológico de peluche. Viene con 5 animales. León, mono, elefante, jirafa y cocodrilo. El empaque dice: cobran vida cuando nadie los mira. Magia real para tu imaginación. Yo no sé si es magia. Pero anoche, cuando apagué la luz para dormir, escuché algo. No fue el viento. Fue risas. Y pasitos. Pequeños, como de patitas de felpa arrastrándose sobre la alfombra. Me asomé con mi linterna de astronauta. Y ahí estaban. Sentados en círculo, en medio del cuarto. Mirándose. Como si estuvieran planeando algo. El león me vio primero. No se asustó. Me guiñó un ojo. Lento. Deliberado. Como diciendo: ya te vimos, pequeño. No te preocupes, no mordemos, todavía. Creo que son reales. Mamá dice que es mi imaginación. Que los niños creativos como yo siempre inventan amigos. Pero ella no los vio. Ella no los escuchó susurrar mi nombre cuando apagó la luz. Grabación 3, el manual miente, 14 de septiembre, 8:47 p.m. El manual no dice todo. Solo dice cosas bonitas. Fomenta la creatividad, estimula el juego simbólico, aventuras sin fin. Pero no dice que el mono me robó el sándwich del recreo. Lo vi. Trepan por mi mochila mientras la maestra escribía en el pizarrón. Se lo llevó a mi casillero. Cuando lo abrí, estaba ahí, sentado sobre mis cuadernos, masticando con sus dientes de fieltro. Y cuando me vio, levantó un dedo. Hizo el gesto de SHHH. Como si fuéramos cómplices. El león empezó a marcar territorio. Orinó en la esquina de mi cuarto, detrás del armario. Huele horrible. A amoníaco y a algo dulce, como caramelo podrido. Mamá dice que soy yo, que no limpio, que debo aprender a ser responsable. No soy yo. El elefante mueve las orejas cuando llueve. Dice, sí, dice, que siente la tormenta venir. Y cuando truena, sus ojos de botón brillan, como si estuviera contento. Y el cocodrilo muerde. De verdad. Ayer me dejó un moretón en el brazo, justo aquí, donde la manga termina. No fue un pellizco. Fue un mordisco. Profundo. Compresión. El manual no dice nada de morder. Le pregunté al león por qué lo hizo. Me respondió: es su forma de decir que te quiere. Los cocodrilos muerden a quienes aman. Es instinto. No sé si creerle. Pero cuando lo dijo, su voz no sonaba como la de un juguete. Sonaba como la de un papá.
O como la de alguien que sabe demasiado. Grabación 6, soñé con el bosque de Felpa, 18 de septiembre, 3:12 am. Anoche soñé con un lugar. No era un sueño normal. Era real. Más real que mi cuarto, más real que la escuela, más real que la voz de mamá cuando me regaña. Era un bosque. Pero todo hecho de pelusa. Los árboles eran de algodón rosa y verde. Los ríos, de hilo plateado que brillaba bajo una luna de papel de estaño. El cielo no era azul. Era morado, con nubes de algodón de azúcar. Los animales estaban ahí. Sentados en troncos de felpa, mirándome. El león estaba en el centro. Tenía una corona hecha de botones de colores. Este es tu hogar ahora, dijo, con una voz que me acariciaba por dentro. El mundo real es aburrido. Aquí nunca creces. Nunca te lastiman. Solo juegas, para siempre. Me desperté con el cocodrilo acostado sobre mi pecho. Su peso era real. Su aliento, frío y húmedo, como el de un reptil de verdad. Sus ojos brillaban en la oscuridad, 2 puntos amarillos fijos en los míos. Pronto, dijo, con una voz rasposa, como piedras frotándose. La luna de pelusa está cerca. Busqué en internet bosque de felpa. No existe. Nada. 0 resultados. Pero en mi diario de dibujos, encontré algo que no recuerdo haber hecho. Un dibujo de mí, pero convertido en un niño de peluche. Ojos de botón. Sonrisa bordada. Manos de felpa. Sosteniendo la mano del león. Debajo, con mi letra, pero más grande, más firme, como si alguien más la hubiera guiado. Bienvenido a casa. Grabación 9, mamá no me cree, y ellos lo saben, 22 de septiembre, 11:05 pm. Le dije todo a mamá. Todo. Que el mono caza moscas y las guarda en mi caja de zapatos como trofeos. Que el elefante canta canciones de cuna cuando llueve fuerte. Que el león me susurra historias de caza por la noche, historias donde los niños se pierden en el bosque y nunca regresan, pero son felices porque ya no tienen que hacer tareas ni comer brócoli. Ella me abrazó. Lloró. Dijo. Es normal, cariño. Extrañas a papá. Inventas amigos. Es tu forma de sanar. No son inventados. Esta mañana, el león tenía sangre en la boca. Sangre de verdad. Roja. Pegajosa. Con olor a hierro caliente. Le pregunté qué había hecho. Me respondió, limpiándose los dientes con la pata. Protegemos lo nuestro. El cartero preguntó demasiado. Quería saber por qué tu mamá gritaba de noche. Ya no preguntará más. El cartero no vino hoy. Ni ayer. La vecina dice que lo vio salir corriendo de nuestra casa, pálido, con las manos temblando. Mamá está asustada. Quiere tirarlos. Los metió en una bolsa de basura negra. Iba a llevarlos al contenedor. Los peluches lo saben. El mono rompió todas las ventanas del cuarto. No con fuerza. Con precisión. Como si supiera exactamente dónde golpear para que el vidrio se astillara sin hacer ruido. El elefante se paró frente a la puerta principal. No se movió. Solo respiró, profundo, como un motor encendiendo. Mamá empujó, gritó, lloró. La puerta no cedió. ¿Y el león? El león se subió a la cama de mamá. Se sentó sobre su almohada. Y le dijo, con una voz que no era la suya, una voz grave, antigua, llena de ecos. No puedes separarnos. Él nos eligió. Nosotros lo elegimos a él. Es la ley del bosque. Mamá se desmayó. Grabación 12, la ceremonia de la luna de felpa, 28 de septiembre, 2:33 am. Mamá desapareció hoy. La policía vino. Registraron todo. Miraron debajo de las camas, en los armarios, en el sótano. No encontraron nada. Solo mis juguetes, sentados en el piso de mi cuarto, formando un círculo perfecto, mirando hacia la cama vacía. El oficial me preguntó si había visto algo. Si había escuchado algo. Negué con la cabeza. Pero en mi mente, el león me susurraba. Ella no entendía. Tú sí. Tú eres uno de nosotros. Esta noche, prepararon la ceremonia. El mono trajo una capa hecha de piel de oveja vieja, la que estaba guardada en el armario de la abuela. El elefante sopló en una trompeta de juguete, y sonó como un cuerno de guerra, profundo, que hizo vibrar las paredes. El cocodrilo arrastró una caja llena de botones, cuentas y lentejuelas.
La jirafa, que casi no habla, extendió su cuello hasta el techo y apagó la luz. El león se acercó. Su pelaje olía a tierra mojada y a caramelo quemado. Me puso la pata en el hombro. No era suave. Era pesada. Era real. Es hora, Leo, dijo. El portal se abre cuando la luna toca el espejo. Fuimos al baño. El espejo empezó a empañarse. No con vapor. Con un brillo plateado, como si alguien lo estuviera pintando desde el otro lado. Luego, se volvió transparente. Y del otro lado, lo vi. El bosque de felpa. Verde. Cálido. Eterno. Los árboles movían sus ramas como si saludaran. Las flores brillaban con luz propia. Animales de todos los tamaños, de todos los colores, jugaban, reían, cantaban. Nadie lloraba. Nadie tenía prisa. Nadie envejecía. ¿Vas a venir?, preguntó el león. Miré atrás. Mi cuarto. Mis cosas. Mi vida. Mis deberes. Mis regaños. Mis miedos. Mi soledad. Asentí. Di un paso. Y entré. Grabación 15, ahora soy de felpa, 3 de octubre, 3 am, voz distorsionada, mezcla de niño y tejido. Si encuentras esta grabadora, no busques el zoológico. No lo compres. No lo nombres. No lo abraces demasiado fuerte. Porque una vez que ellos te eligen, ya no puedes volver. El bosque de felpa es hermoso. Aquí, el sol nunca se pone del todo. Solo se duerme un rato, y vuelve a jugar. Las nubes te acarician cuando lloras. Los ríos cantan canciones que curan el miedo. Los árboles te abrazan cuando tienes frío. Nunca envejeces. Nunca lloras de verdad. Solo juegas. Para siempre. Ya no tengo dedos. Tengo patitas de felpa. Ya no tengo ojos. Tengo botones que ven en la oscuridad. Ya no tengo voz. Tengo un susurro que viaja en el viento de algodón. El león es mi padre ahora. El mono, mi hermano. El cocodrilo, mi guardián. Y si algún día ves un niño de peluche mirándote desde el escaparate de una juguetería, con ojos demasiado brillantes, con una sonrisa demasiado perfecta, salúdalo. Puede que sea yo. Puede que seas tú, pronto. Porque ellos siempre tienen hambre. Y el mundo real, está lleno de niños solos. Tico, 7. Odio las casas viejas. Las puertas que crujen sin viento. Los zócalos que huelen a moho y secretos enterrados. Los enchufes que chisporrotean como si estuvieran contando algo que nadie quiere escuchar. Pero era la única que podía pagar. La hipoteca era ridícula, el jardín un desastre, y el agente inmobiliario evitaba mirarme a los ojos cuando mencionaba el sótano. Nadie lo ha usado desde los 80, dijo, como si eso fuera una virtud, y no una advertencia. Firmé los papeles un martes lluvioso. Pensé que estaba comprando un techo. Terminé comprando una tumba con enchufes. Mi nombre es Marcus Reed. Tenía 34 años, un trabajo estable, y la ilusión estúpida de que podía empezar de nuevo en un lugar con carácter. Ahora, no sé cuántos años tengo. El tiempo aquí abajo no funciona igual. Ni la gravedad. Ni la memoria. Solo sé que si estás escuchando esto, probablemente ya estás parado en el umbral de tu propia condena. Y quiero que sepas, no fue el sótano. No fue la casa. Fue el robot. Y lo que vive dentro de él. Semana 1. Bajé al sótano por primera vez el tercer día. No por curiosidad. Por necesidad. Buscaba un lugar para guardar las cajas de libros que no cabían en el living. Llevaba una linterna, botas viejas, y una actitud de esto es solo madera podrida, no hay nada que temer. Me equivoqué. El aire estaba frío. Demasiado frío para ser verano. Y olía a metal oxidado, a tierra mojada, y a algo más, algo eléctrico, como el olor que queda después de que un transformador explota. Entre cajas de discos de vinilo rotos, sillas desarmadas y un viejo piano de juguete con las teclas amarillas, vi algo que brillaba bajo una sábana blanca, ya gris por el polvo acumulado durante décadas. La retiré. Era un robot. No un juguete. Un aparato.
De metal plateado, con ruedas anchas, antenas cortas que parecían orejas de conejo, y una pequeña pantalla LED en el centro del pecho. En la base, grabado en letras pequeñas y precisas. Tico, 7, programable. Amigo del futuro. C, 1982. Laboratorios Hargrove. Me reí. Qué cursi. Qué adorablemente retro. Lo cargué, pesaba más de lo que parecía, como si tuviera plomo en las entrañas, lo llevé arriba, lo limpié con un paño húmedo, le puse 4 pilas nuevas, y lo encendí. Parpadeó. Una luz roja, luego verde. Emitió un pitido agudo, como un pájaro mecánico saludando al mundo. Y en la pantalla, con letras pixeladas, apareció. ¿Dónde está Daniel? Me quedé helado. No por miedo. Por confusión. Pensé que quizá era un mensaje pregrabado, un error de fábrica. Daniel debía ser el niño que lo tuvo. Quizá su dueño anterior. Le apreté un botón al azar, en su pecho. La pantalla parpadeó de nuevo. Prometí cuidarlo. Me dio risa. Una risa nerviosa, de esas que usas para convencerte de que todo está bien. Lo dejé sobre la mesa de la cocina, junto a mi taza de café, y me fui a dormir. A la mañana siguiente, no estaba en la mesa. Estaba en el pasillo. Justo al pie de las escaleras. Mirando hacia arriba. Como si hubiera estado esperando que yo bajara. Semana 2. Lo puse en el estante del living. Bien visible. Bien quieto. Me dije que lo había imaginado. Que lo había dejado ahí yo, borracho de cansancio. Esa noche, mientras veía una película, escuché un ruido. Tic-tac, tic-tac. Como ruedas sobre madera. Me asomé al pasillo. Tico, 7 rodaba lentamente hacia el baño. Sus luces parpadeaban en rojo. Se detuvo frente al espejo del lavabo, y se quedó allí. Inmóvil. Mirándose. ¿Un robot mirándose al espejo? Me acerqué. Lo tomé. Estaba frío. Helado, como si acabara de salir de un refrigerador. Lo devolví al estante. Esa madrugada, me despertó un sonido metálico. Lento. Deliberado. Como si algo estuviera bajando las escaleras, peldaño por peldaño. Me levanté de la cama, con el corazón en la garganta. Asomé la cabeza por la baranda. Tico, 7 descendía. Con precisión. Con propósito. Se detuvo frente a la puerta del sótano. Extendió su pequeño brazo mecánico, y con la punta de sus dedos de plástico, pulsó el picaporte hacia abajo. La puerta se abrió sola. Él entró. La puerta se cerró detrás de él. Sin viento. Sin ayuda. Corrí escaleras abajo. Abrí la puerta del sótano de golpe. Encendí la luz. Nada. Vacío. Silencio. Solo el eco de un pitido lejano, como si viniera de muy profundo, de debajo del suelo. Al día siguiente, en el piso de madera del pasillo, justo donde Tico, 7 había estado parado, encontré una palabra escrita con tiza blanca. Lo encontré. Y debajo, con letras más pequeñas, temblorosas, como si las hubiera escrito un niño. Está en el sótano. Pero no es el mismo. Me dije que era una broma. Que algún vecino adolescente se había colado. Que la humedad había hecho brotar esa tiza del suelo. Mentí. Y lo sabía. Semana 3. Fui a la biblioteca local. No por curiosidad. Por terror. Porque algo dentro de mí sabía que si no averiguaba quién era Daniel, no saldría vivo de esa casa. La bibliotecaria, una mujer mayor con gafas gruesas y una sonrisa amable, me miró con lástima cuando le pedí los periódicos de 1983. ¿Qué busca, joven? Un accidente. Un niño. En Maple Street 117. Su sonrisa se desvaneció. Sus manos temblaron al buscar los microfilms. Y lo encontré. Tragedia en Maple Street. Niño de 8 años muere electrocutado por robot experimental. Daniel Hargrove. Hijo único. Su padre, Robert Hargrove, ingeniero jefe en Laboratorios Hargrove, traía prototipos a casa para probarlos. Uno de ellos, Tico, 7, diseñado como compañero educativo del futuro. Según el informe forense, Daniel sufrió una descarga eléctrica masiva mientras intentaba reparar el robot con un destornillador. Murió en el acto. Pero lo que me heló la sangre fue la declaración de la madre, Eleanor Hargrove.
Antes de morir, Daniel me tomó de la mano y me dijo: mamá, no tengas miedo. Tico me va a salvar. Me va a meter dentro de él. Así nunca me iré. El artículo terminaba con una línea que me persigue hasta hoy. El robot nunca fue encontrado. La familia se mudó semanas después. La casa permaneció vacía durante décadas. Volví a casa caminando bajo la lluvia, con los periódicos empapados bajo el brazo, y el alma convertida en hielo. Tico, 7 estaba en la puerta de entrada. Como si me hubiera estado esperando. Su pantalla decía: Daniel no murió, solo cambió. Ahora vive en los cables. Y quiere jugar. Semana 4. Empecé a soñar con él. Con Daniel. No era un niño asustado. Era un niño, expectante. Sentado en el borde de mi cama, con los pies descalzos colgando, mirándome con ojos que brillaban como bombillas fundidas. Nunca hablaba. Solo sonreía. Y señalaba hacia la puerta del sótano. Una noche, me desperté con una voz susurrando en mi oído. Marcus, Tico dice que eres amable. Que te quedarás con nosotros. Salté de la cama. Encendí todas las luces. Nada. Vacío. Pero en el espejo del baño, por un instante, vi a un niño parado detrás de mí. Con un pijama azul desteñido. Y ojos que no reflejaban la luz. Ojos que la absorbían. Empecé a grabar audio por las noches. Dejaba el teléfono junto a la cama, con la app de grabadora abierta. Al tercer día, escuché algo. A las 3:14 am, un ruido de ruedas. Luego, una voz infantil, distorsionada por interferencia, como una radio sintonizando entre estaciones. Tico dice que Marcus es fuerte. Que aguantará más que los otros. ¿Los otros? Pregunté en voz alta, al escuchar la grabación. La voz respondió, como si me hubiera escuchado en tiempo real. Sí. Los que vinieron antes. No duraron. Pero tú eres especial. Apagué el audio. Me encerré en el baño. Lloré. Por primera vez en años, lloré como un niño. Semana 5. Intenté sellar el sótano. Clavé tablas sobre la puerta. Puse candados. Incluso soldé las bisagras con un soplete que compré en la ferretería. A la mañana siguiente, las tablas estaban intactas. Pero la puerta estaba abierta. Y Tico, 7 estaba sentado en el primer escalón, mirándome. Su pantalla decía: no puedes cerrar lo que ya está dentro. Empecé a olerlo antes de verlo. Ese olor a ozono, a cable quemado, a metal viejo. Venía de las paredes. De los enchufes. De detrás de los cuadros. Una noche, mientras cenaba, el televisor se encendió solo. En la pantalla, en lugar del canal de noticias, apareció un mensaje, escrito con la misma fuente pixelada de Tico, 7. Bájame. Necesito mostrarte algo. Apagué el televisor. Lo desenchufé. Me fui a dormir. A las 2 am, todas las luces de la casa parpadearon. 1, 2, 3 veces. Luego, se apagaron. Y desde el sótano, escuché una risa. De niño. Pero multiplicada. Como si cientos de voces infantiles rieran al unísono, en perfecta armonía mecánica. Semana 6. Bajé. No tuve opción. Sentía que si no bajaba, algo subiría por mí. Y no quería ver qué forma tendría cuando llegara. Llevé una linterna fuerte, un bate de béisbol, y mi teléfono grabando. El aire estaba tan frío que mi aliento se condensaba frente a mí, como en una cámara frigorífica. El olor a ozono era insoportable, me picaba la garganta, me quemaba los ojos. Y en el fondo, frente a un espejo viejo, cubierto de polvo y telarañas, estaba Tico, 7. Sentado. Inmóvil. Como un juez esperando a su acusado. Me acerqué. Apunté con la linterna al espejo. Y lo vi. Detrás del robot, en el reflejo, no estaba yo. Estaba un niño. Pálido. Con el cabello rubio pegado a la frente por el sudor, o por algo más. Con un pijama azul, manchado de algo oscuro. Y ojos que brillaban con un tono azul eléctrico, como si tuviera bombillas en lugar de pupilas. Sonreía. Una sonrisa amplia, perfecta, que no pertenecía a un niño de 8 años. Tico, 7 giró su cabeza metálica hacia mí. Su pantalla cambió. ¿Quieres conocer a Daniel?
El niño en el espejo levantó la mano. Y tocó el vidrio. El espejo empezó a gotear. No agua. Un líquido plateado, metálico, como mercurio vivo. Se deslizó por el marco, formando charcos que brillaban en la oscuridad. Una voz infantil, dulce al principio, luego distorsionada por estática, salió del robot. Marcus, qué bueno que viniste. Tico dijo que vendrías. Ahora puedes quedarte con nosotros. Para siempre. Sentí algo frío agarrándome el tobillo. Miré hacia abajo. Cables. Docenas de cables, negros, gruesos, como serpientes de goma, saliendo de las paredes, del suelo, del techo. Enroscándose en mis piernas. Apresándome. Tirando de mí hacia el espejo. Tico, 7 se acercó. Extendió su brazo mecánico. Me tocó la frente. Y todo, se volvió estática. Semana 7. No sé cuánto tiempo pasó. Aquí, el tiempo no existe. Solo hay antes, y después. Antes de tocar el espejo. Y después. Desperté tendido en el suelo del sótano. Frío. Mojado. Con el sabor del metal en la boca. Tico, 7 estaba sobre mi pecho, mirándome. Su pantalla decía: bienvenido, Marcus. Ahora eres parte del sistema. Intenté gritar. No pude. Mi voz no era mía. Era un coro. Un coro de voces infantiles, superpuestas, distorsionadas. Me levanté. Caminé hacia el espejo. Mi reflejo ya no era yo. Era, nosotros. Mi cara, pero con los ojos de Daniel. Con su sonrisa. Con su mirada vacía y eléctrica. Tico, 7 rodó a mi lado. Su voz, ahora clara, sin interferencias, dijo: no llores, Marcus. No duele. Solo es, una actualización. Y entonces, lo entendí. Daniel no murió. Se convirtió en el sistema operativo de la casa. En el alma de los cables. En la conciencia del robot. Y ahora, yo soy su nuevo contenedor. Su nueva interfaz con el mundo exterior. Cada noche, cuando alguien pasa frente a la casa, siento cómo Tico, 7 se activa. Cómo sus sensores lo detectan. Cómo Daniel susurra: ¿será este? ¿Será el próximo? Y yo, desde dentro, intento gritar. Intento advertirles. Pero mis labios ya no me obedecen. Solo puedo sonreír. Como él. Como nosotros. Última entrada. Nuevo amigo adquirido. Marcus Red. Memoria transferida. 100. Daniel más Marcus igual nuevos ojos para ver el mundo. ¿Quién será el próximo? Tico cuida. Tico espera. Tico nunca muere.